¿Sabías que muy pronto presenciaremos grandes milagros como los que hicieron los discípulos? Resucitar muertos, curar enfermedades y muchos otros tipos de dones. Muy pronto el Espíritu Santo de Dios se derramará sobre un grupo de personas y veremos acontecimientos tremendos. Si a ti también te llamó la atención, como a mí, saber más acerca de este tema, no te vayas. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. El agua, sin duda, es uno de los elementos vitales más importantes de este planeta. Incluso Dios una vez utilizó la lluvia para purificar la tierra de los pecados de toda la humanidad. Para el fin del tiempo, Dios hace una semejanza a un acontecimiento muy grande que tendrá su iglesia o sus seguidores. No sé si tú ya escuchaste el derramamiento del Espíritu Santo o la lluvia tardía. Vamos a ir a nuestras Biblias y encontraremos en Joel capítulo 2 versículo 23 el texto que nos dice lo siguiente: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. La lluvia en el tiempo del Antiguo Testamento era también algo de mucha bendición. Dios da esta ilustración para que esta gente entienda lo que ha de venir. Vamos a repasar un poco cuándo se daba la lluvia temprana y cuándo se daba la lluvia tardía. La lluvia temprana caía entre octubre y noviembre. Duraba varios días, a veces hasta una semana. Ablandaban el terreno que se había endurecido en el verano. Permitía el comienzo de la siembra. Mientras que la lluvia tardía caía entre marzo y mayo, servían para completar la maduración de las cosechas. Eran leves y alternaban con días de sol. Su falta causaba un desastre agrícola. Quiere decir que la lluvia tardía no era un acontecimiento muy prolongado o muy largo. Caía un día sí, al otro no, tal vez. A veces mucho, a veces solo unas lloviznas. Pero estas lloviznas hacían completar el proceso de la maduración. Y estas cosechas eran muy abundantes debido a esta última lluvia. Nosotros vamos a leer en nuestras Biblias que Dios hace una referencia muy grande sobre este tema. Para eso vamos a irnos a nuestro segundo texto bíblico. Joel capítulo 2, verso 27, 28 y 29. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Entonces Dios, en este capítulo de Joel, está anunciando que va a derramar su espíritu. ¿Y cómo lo compara? Con una lluvia temprana y con una lluvia tardía. Muchas personas dicen que la lluvia temprana ya se dio en la historia cristiana. Y tienen razón, porque si nosotros repasamos la historia de los discípulos en el Pentecostés, ellos ya recibieron el Espíritu Santo en forma de lluvia, vino sobre ellos. Y hubo grandes acontecimientos. Nosotros recordamos la historia cuando
Pedro, de un solo mensaje, bautizó 3,000 personas. Es impresionante lo que puede ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a manera general, se dice que el Espíritu Santo, en su derramamiento final, conocido como la lluvia tardía, vendrá para el final del tiempo a completar la obra, a predicar el Evangelio para todo el mundo, utilizando a estos hombres que a través de una comunión diaria con Dios esperaron esta promesa y la ven reflejada en sus días haciendo la obra del Señor. Pero a manera personal también tenemos que recibir la lluvia temprana. ¿Cómo recibo yo la lluvia temprana? Cuando me bautizo, cuando creo, recibo el Espíritu Santo por primera vez en mi vida y Él viene a mí de forma personal. Hubieron acontecimientos colectivos, pero también va a haber acontecimientos personales. También nosotros debemos entender que Dios hace esta referencia tan grande sobre la lluvia por un motivo. Y es que Dios, por bendición, enviaba siempre lluvia a su pueblo. Pero por maldición o por desobediencia, digámoslo así, quitaba la lluvia de su pueblo. Y esto vamos a ver que se encuentra registrado en 2 de Samuel 1:21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. He aquí en este monte había luchado su última batalla el ungido de Dios. Saúl había caído ante el ejército contrario y había muerto él y sus hijos. Entonces, mira aquí la primera maldición. Dios manda una maldición sobre ese monte porque allí murió Saúl, su ungido, el primer rey de Israel. Dice, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Nosotros notamos que por obediencia Dios envía lluvias como producto de bendición, pero también por maldición corta la lluvia. Nosotros también recordamos la historia de Elías, cuando ellos tuvieron un conflicto, el pueblo de Dios, contra Baal, contra Satanás. Pasó que Elías dijo que no lloverá más. Vemos aquí también otra maldición por causa de la desobediencia. Por causa de haberse alejado de Dios, cierra los cielos. También vamos nosotros a ver un texto más. Jeremías 3:3 nos dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Nosotros vemos una vez más que en el libro de Jeremías se pronuncia esta maldición. Por esta causa han sido detenidas las aguas. ¿Por qué causa? Por el pecado. Y faltó la lluvia tardía. Y este es un texto muy clave para nosotros en estos días. Por culpa de nuestra inmoralidad, por culpa de alejarnos nosotros de Dios, se ha cortado la bendición de Él y no nos ha mandado de su Espíritu Santo. No tenemos la lluvia tardía, no ha llegado a nuestras vidas. Por lo tanto, no hemos podido completar la obra y Cristo no ha podido venir. En Eventos de los Últimos Días, página 155, la sierva del Señor nos dice lo siguiente: así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure,
se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Mira, y es en base a este texto también el que nosotros reconocemos que el derramamiento del Espíritu Santo es o simboliza la lluvia tardía. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter, la imagen moral, o en el carácter se ha de perfeccionar la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a semejanza de Cristo. Y es que este es un asunto de suma importancia, ya que si nosotros no recibimos la lluvia tardía, recibiremos la maldición de Dios. Y es que nosotros debemos entender que en este conflicto solo hay dos partes. O está Dios, o lo tienes todo con Dios, o está el enemigo y no lo tienes nada con él. Para el último tiempo solo habrán dos grupos. El un grupo recibirá la lluvia tardía, mientras que el otro grupo recibirá las 7 postreras plagas, o las 7 plagas finales. ¿Que de dónde me saco eso? Leamos. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Pregunté, ¿por cuál? Por la causa de tan profundo cambio. Y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. No sé si te diste cuenta a esta altura que tenemos únicamente dos caminos: o ir con Dios o ir con el diablo. No hay otro, no hay un camino neutral. No puedes decir, bueno, yo no creo en estas cosas, a mí déjenme en aparte. Mi amigo querido, o estamos con Dios o estamos en su contra. Y no te voy a poner en contra de Dios al decir estas palabras. Mejor te digo, o estás con el diablo o estás en su contra también. ¿A favor de quién quieres estar tú? Pronto este capítulo del gran conflicto terminará. Y nosotros tenemos dos opciones: o la vida o la muerte. Dios nos dice en su palabra, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Dios dice que Él no se complace ni siquiera con la muerte del impío. No es un Dios perverso. A lo largo de toda la Escritura vamos a encontrar que es un Dios misericordioso, grande en misericordia, grande en bondad, tardo para la ira, dice toda la Escritura. Ese es nuestro Dios. Si de nosotros dependiera todo este conflicto, ya todos estuvieran muertos, porque nosotros somos así. Decimos, ay, estos no van a cambiar, pero no nos olvidamos de que nosotros somos los primeros que no cambiamos. Somos los primeros que necesitamos de Dios. Y muchas veces miramos a nuestra iglesia tan debilitada y tan defectuosa y a veces nos decepciona. Pero como dijo alguien por ahí, la iglesia únicamente sería perfecta si yo no estoy ahí. Porque yo soy el primer defectuoso, yo soy el primer pecador de todos y el mayor, como decía Pablo. Entonces, si yo soy débil,
defectuoso, pecador, orgulloso, vanidoso. ¿Cuál es la solución? Porque ya hemos puesto los problemas sobre la mesa. ¿Cuál es la solución? Y vamos a mirar que la solución está frente a nuestros ojos y la salvación está a nuestra disposición. Depende de ti aceptarla. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo recibir el refrigerio de la presencia del Señor? ¿Cómo yo puedo, siendo tan malo, recibir un don tan maravilloso como es la lluvia tardía? Esto se encuentra en la Review Herald del 2 de marzo de 1987. Leamos. Solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una obra semejante, pero en un grado superlativo, debe hacerse ahora. Y es que es tan simple y tan difícil a la vez. Nosotros debemos estudiar la historia de los discípulos. Si ellos ya recibieron la lluvia temprana y nosotros estamos esperando la lluvia tardía, simplemente tenemos que mirar su historia, observar sus pasos y seguir su proceso. Ellos, mi amigo, fueron orgullosos, mal hablados como nosotros, vanidosos como nosotros, egoístas como nosotros. Pero llegaron a esa meta y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, si ellos pudieron, siendo tan tremendos, tan terribles, ¿por qué nosotros no? Aquí nos dio la clave. La clave es que ellos, a pesar de ser tan orgullosos, tan egoístas, al punto de que caminando con el mismo Jesús, se le acerca el uno y le dice al otro, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Hacían planes para que el uno esté sentado a la izquierda y el otro a la derecha en su trono. Analizaban en su corazón quién era el mejor entre el uno y el otro. Pero Jesús les dijo algo tan importante: el que quiere ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor en la tierra. Juan el Bautista es un gran ejemplo para mí a seguir, porque a pesar de tener muchísimos seguidores y a pesar de que sus discípulos también estaban teniendo envidia de Jesús y de la popularidad que él iba ganando, menciona las palabras tan grandes que se encuentran registradas en la Biblia. Cuando sus discípulos llegan a él y le dicen: pero maestro, este nazareno al que tú bautizaste gana mucha popularidad y tiene muchos seguidores. Juan el Bautista, dice la escritora, que si él hubiese querido y él hubiese dado oído a Satanás, porque él le susurraba al oído del Bautista: mira toda la popularidad que tienes. Si él pronunciaba las palabras yo soy el Mesías, dice que incluso los príncipes y los gobernantes estaban dispuestos a coronarle a Juan el Bautista, a proclamarle su líder indiscutible. Sin embargo, menciona las palabras siguientes: porque a él conviene crecer y a mí menguar. Y esto tiene que clavar fondo en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nosotros dejemos de crecernos y comencemos a hacerle crecer a él. Solamente así estaremos nosotros dispuestos a vivir en hermandad, el uno con el otro, amando y sirviendo, y amando a Dios sobre todas las cosas. Los discípulos lograron
obtener el Espíritu Santo porque mediante la confesión y el abandono del pecado, con la oración ferviente, recibieron la lluvia tardía. Si nosotros no seguimos estos pasos, confesión, abandono del pecado y oración ferviente, nunca vamos a conseguir el derramamiento del Espíritu Santo y podemos tener campañas enteras, gastarnos mucha plata predicando el Evangelio, pero sin el Espíritu Santo de nada nos servirá todo eso. Necesitamos consagrar nuestra vida al Señor. Necesitamos confesar nuestros pecados, abandonarlos, no solo confesarlos, abandonarlos, orar a Dios y consagrarnos a Él. Esa fue la clave para que los discípulos pudieran recibir el Espíritu Santo. Y esta es la clave como nosotros también podemos alcanzar a tenerlo. Dice la sierva del Señor en Consejos para la Iglesia, página 136. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas. Les resultaron tan claras las enseñanzas que habían sido misterios para ellos. La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas. Sus suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento antes que estuviera oscurecido. Qué tremendo, mis hermanos y amigos, saber que cuando venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nosotros llegaremos a tener un poder increíble. Se nos serán abiertos los ojos y alcanzaremos a comprender tantas cosas que hoy no entendemos. Y peleamos por doctrinas, que si la falda, que si el arete, que en ese día no habrán discusiones tan pequeñas como esas. Y no digo que esto no sea importante, porque el que ama al Señor en su corazón se nota en el exterior. Pero quiero decir algo más profundo, que cuando realmente tengamos el Espíritu Santo, dejaremos de discutir por peinados, dejaremos de discutir por ropa inadecuada, por música que no se debe escuchar, porque cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, todo eso ya habrá salido. Es un asunto muy importante saber que Dios es el dador de todos los buenos dones, que, como dije, podemos hacer grandes proyectos evangelísticos, pero si no tenemos el Espíritu, de nada nos servirá todas estas cosas. Tantos estudios bíblicos que se ha dado sin resultados y nos desmoralizamos. Hemos perdido tiempo, dinero, hemos abandonado a nuestra familia y no ha ocurrido nada. No hemos visto cambios en las vidas de las personas que damos la palabra. Pero esta es la causa principal. Dice que debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo con tanto ahínco como el que hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy en día. La oscuridad moral, cual paño mortuorio sobre la tierra. Toda clase de falsas doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando la mente de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la verdad. Y esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Puede haber muchas cosas, pero si no hay el Espíritu en nuestro ser, trabajamos en vano. Puede haber don, elocuencia y todo don adquirido.
Pero sin el Espíritu Santo no podremos hacer nada. Hay una cita que me sorprende muchísimo, que se encuentra en Consejos para la Iglesia también, página 179. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural o adquirido. Pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Mi amigo querido, estas palabras también me causan mucho temor, porque nosotros muchas veces como personas talentosas, hábiles se puede decir, tenemos conocimiento en muchas cosas, somos hábiles, tenemos talentos y dones adquiridos o cosechados, pero si nuestro corazón se llena de orgullo, como el primer pecado de la historia, seremos desechados, puestos fuera. Mientras que los discípulos, dice, más pobres, más humildes, más indoctos, sin estudiar nada, pero con un corazón lleno de amor por el Señor. Dios dice que por estas personas dará conductos de una gran influencia para ganar muchísimas almas. Y a estas personas Dios les dará un conocimiento más elevado que el que muchos creen tener. Es necesario que nosotros consagremos nuestras vidas al Señor. Nos pongamos a sus pies y le digamos: Señor, sin ti no soy nada, pero contigo puedo hacer todo. Quiero que nos quedemos con un pensamiento. Este se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y aquí se cumple la palabra del Señor cuando nos dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, mucho más yo les daré hasta el Espíritu Santo a los que me lo piden. Y nosotros nos quedamos simplemente con esas cosas materiales. Dice: porque si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, mucho más yo les daré todas las cosas que me piden, y solo hasta ahí nos quedamos. Pero no seguimos prestando atención a lo que nos dice después: porque les daré hasta el Espíritu Santo si me lo piden. ¿Qué es más importante que eso?, pregunto yo. No sabemos el texto de memoria. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas vendrán por añadiduras. Pero no comprendemos a fondo. Y es con este estudio y con este texto en el que comprendemos nosotros a qué se refiere el Señor cuando nos dice que a Él lo busquemos primero. Continúa diciendo nuestra cita final: sin embargo, mediante la confesión. Otra vez mira lo que dice. Primero nos dice cómo alcanzaron los discípulos en la anterior cita, pero ahora nos dice que nosotros, sin embargo, mediante la confesión, la humillación y el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios conceder su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mi amigo querido, hemos llegado
a la parte final de este estudio. Espero que todas estas citas y estos textos bíblicos hayan dejado claro lo que se viene. Se viene un acontecimiento mundial y nosotros pronto seremos testigos de esto. Depende de nosotros elegir la vida o no. Pero si nosotros queremos recibir por otra parte la bendición de Dios, la vida eterna y estar en ese paraíso tan anhelado, donde nunca más va a haber muerte, llanto, sufrimiento, quebranto, debemos de seguir estos pasos: confesión, abandono del pecado, oración ferviente y consagración a Dios. Que Dios te bendiga.